17:12, iniciamos el capítulo de este domingo, este sábado 25 de julio del 2026, de la programación denominada Tertulia 920, aquí en la 920 amplitud modulada Radio Nacional del Paraguay y el canal de aire 15.2. Tertulia 920, espacio dedicado a difundir la cultura paraguaya en toda su esplendor. Y hoy estamos con el Boejara David Galeano porque estamos en las puertas del mes del idioma guaraní. Así que hoy el Boejara David Galeano nos hablará no solamente de las actividades que se tendrán en el transcurso del mes de agosto, sino también en referencia al idioma guaraní que bien sabemos somos el país bilingüe por excelencia, y que el guaraní hasta va a coincidir conmigo el Boejara, que hoy día se lee más el guaraní, se ve más guaraní, y ya sea en las publicidades como así también en películas o en novelas también, inclusive de la Argentina. Muy buenas tardes, Boejara. Gracias por venir. Y buenas, Julio. Un placer saludarte a vos, a la audiencia de Radio Nacional de Paraguay, a Beitreime a Ñaño Monguetata, Ñañeta Guaraní, ya cuando Ñe Penuta es una vendera a Cuepe mes del idioma guaraní. Guaraní, ella sí, ese ya guaraní. Bueno, y estamos, así como mencionaste, en la puerta, ya en la puerta del inicio del mes. Y yo creo que para nosotros, yo digo nosotros en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una gran satisfacción poder hacer esta previa contigo, y es la primera que hacemos con respecto al mes del idioma guaraní, ahora aquí en Tertulia 920. Hago pesa de Boejara porque este espacio justamente eso, de expandir la cultura. Y a ver, la cultura, no quiero decir 50%, pero la cultura paraguaya es guaraní, guaraní este. Y hasta hoy, de hecho, el guaraní es el idioma más hablado del Paraguay. Un 70% dicen algunos por abajo, pero por arriba llega a un 87%. 87%. De la población que habla y entiende. Y cuando uno dice habla y entiende, parece una cuestión así muy común para nosotros. Sin embargo, mentalmente, intelectualmente, es un ejercicio muy complicado que hacemos cuando cambiamos de un código a otro. Y yo suelo poner así un ejemplo tan sencillo. Y si yo puedo estar hablando contigo y te bateco, Julio, y me doy la vuelta que le digo, tráeme apoyo ese papel que está sobre la mesa. Así mismo, así. Apenas llegué, Paraguay. Y no, el otro papel, el que está allá en la carpeta. Bueno, ese ejercicio que a nosotros nos sale de una manera fácil. Claro. Cualquiera va a decir esto que es una cosa extraordinaria y de simple. Sin embargo, cuesta mucho a una persona que es monolingüe. En el caso de nosotros, somos bilingües, inclusive de una manera tan natural que ni siquiera tuvimos que ir a una escuela o un colegio para aprender a hablar. Ya, de la calle, de la casa, con los amigos, con los vecinos, en la escuela, en el colegio, en los medios de comunicación. Claro. Entonces se volvió una cosa normal, como te digo, así, más allá inclusive de esa actitud muchas veces celosa de tratar de cuidar la forma y que hablar correctamente el castellano y el guaraní. Sin embargo, siempre se entremezclan y tenemos la posibilidad, vos y yo acá, en algún momento vas a hacer un discurso totalmente en castellano, un buen castellano. Yo puedo hacerte todo el discurso en guaraní, un buen guaraní, sin mezcla. Pero independientemente de eso, la gente nos va a escuchar y nos va a entender en cualquiera de los dos, y mezclando inclusive. Porque ese es un trabajo otra vez más complicado. ¿Cómo haces mentalmente para ordenar todo eso, y que la mente es tan rápida, ¿verdad? Juntamos lo que llamamos los fonemas, las vocales, juntamos con las consonantes, armamos sílabas, palabras, pero fracciones de segundo luego ya es mucho, ¿verdad? Centésimas, milésimas, ¿verdad? Y vamos construyendo y otra vez hacerlo en forma mezclada. Yo siempre suelo recordar un ñenga, el ñenga, que es tan común entre nosotros, que dice de arriero recoreí lápiz de color monotí. Es una perfecta mezcla que solamente nosotros entendemos, ¿verdad? De es castellano, arriero guaraní, recoreí es guaraní,
lápiz de color castellano y monotipo guaraní. Monotipo guaraní. Y solamente entendemos nosotros, Sí. ¿verdad? Yo le pongo y hasta el sabor, Claro, que, sí. que es lo que genera la gracia, la risa de la gente, Sí, se entiende mezclando los dos. sí. Y ahí entra a tallar una pregunta, un cuestionamiento, Boejara, en el sentido de que muchos quieren pasar a guaraní el lápiz de Sí. color. Sí, sí, sí. Y profesor era también lápiz de color Claro, monotí. Claro, de todas maneras, tenemos que reconocer algo importante. El Sí. guaraní es una lengua viva, Sí, así sí. como el castellano, como Sí, el sí. inglés. Y las lenguas se renuevan, las lenguas incorporan palabras, eliminan palabras. Si yo leo, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, Sí, en el español de más de 500 años atrás, si leo hoy no voy a entender una miserable palabra, ¿verdad? claro. ¿Y por qué? Porque era otra manera de hablar. Sí, la calor, por ejemplo, se La escuchó, calor. sí. Mi primo cormano, decían Sí, el primo sí, hermano para sí, nosotros sí, hoy. sí, sí. Bueno, y si tomamos eso, hoy no tendría sentido para nosotros Claro. leer e intentar entender ese castellano. ¿Qué pasó? Y con el tiempo el castellano tomó formas distintas a aquellas. Es lo que le pasó al guaraní, ¿verdad? Hay palabras antiguas del guaraní que hoy ya no se usan. Hay palabras nuevas que se van creando. Sí, y sí. lo que eso hace en una sociedad donde ya la lengua, digamos, se va normalizando, va a pasar a ser algo normal. Claro. Donde inclusive en un medio de comunicación basta que use una palabra a la mañana, a la tarde, a la noche se repita, ¿verdad? Y la gente va a escuchar, eso se dice así. Sí, Muchas veces no sabemos cómo se dice en guaraní, entonces usamos el castellano. Sí. Pero si yo sé, por allí seguro que ya poder usar. Pasó eso, por ejemplo, justamente, ya que mencionaste, en Boejara. Sí, Boejara, Boejara sí. no existió nunca entre los guaraní. No, Porque yo te digo en Boejao, colegio, que todo el mundo te dice, voy a hablar con mi taí, mi noita cuñadilla, hasta en Boejao. Sí, sí. En Boejao, Boejaoga, el lugar donde se enseña. Sí, sí. O que yo te diga, aplicar ahí, Sí, sí. que es el El pupitre. pupitre, sí, Que sí. los guaraní nunca tuvieron pupitre, ¿verdad? Claro, Bueno, ellos debajo del árbol, sí, totalmente. sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se incorporaron palabras. Y si miras eso, digamos, un poco en el otro ámbito, ya sería el ámbito occidental, no solamente el castellano. Sí, Hoy, por ejemplo, todo el mundo tiene su Facebook. sí, sí. Pero 200 años atrás la palabra Facebook no No existía. existía, claro, ¿verdad? claro. O, por ejemplo, hoy te vas y te haces en materia de salud, te pueden hacer una resonancia Resonancia magnética. magnética, Y bueno, sí. 200 años atrás no había No, sí, resonancia. sí, Bueno, sí, sí. ese tipo de situaciones se van generando y hace que la lengua en alguna medida se acomode a los tiempos. Fíjate vos que hoy no solamente ese yopará, Sí. el yopará legalmente está hablando, inclusive está mal dicho, sería correctamente YGA. El yopará en realidad es la alternancia. La Claro. alternancia es que yo te diga, esa va Julio, vos me decís, bien, gracias. Y yo te digo, dejate pero y vos me digas, sí, vamos a ir. Vamos a ir, Vos sí. decís castellano, yo guaraní. Vos castellano, yo sí, guaraní. sí, Esa sí. es la alternancia. Sí. Y nos entendemos. Sí, sí, sí. En el YGA, que es lo que hacemos, mezclamos, y eso es lo que ocurrió en el Ñenga. Bueno, Sí, sí. pero ¿qué es lo que pasa hoy? Que con el Ñenga, con el YGA, ya no solamente mezclamos castellano. Hay otro idioma. Claro, vos te vas a la zona de frontera y la gente te dice, ¿y cuál es Pineu? Sí, sí, sí. Ya jata borracharía. Sí, borracharía. Claro, Sí. Brasil. Brasil. Yo venía una vez, nunca olvido, de Bellavista Norte y manejando un día de lluvia. Sí. A Hendú, de Purajé, de Cachaca. Cachaca. Oye, Purajé, guaraní es portugués. Y te dicen, ya jata lanchonete. Lanchonete, vamos a comer. Para ellos es una cosa común. Sí, sí, Común es allá mezclar, ni siquiera castellano con el portugués, allá se mezclan mucho en la zona de la Mamba y guaraní con portugués. Y el otro fenómeno que vas a encontrar, que muchas veces por aquello de ser tan habitual, tan normal, no hicimos el análisis, pero hoy, por ejemplo, la gente dice, a full. A full, sí, palabra inglés. Ya hasta llegaron shopping. Shopping. Ya hasta llegaron shopping. Pues vengan a full. Sí. Entra el inglés Sí. en ese YGA. Pero lo que no deja de ser guaraní es lo que se llama la sintaxis, la La construcción. construcción. Que es un molde guaraní. O si no, ya jata concierto, Ajá. pero ya le cojan la ticket. PCT, yo voy a añadir ticket. Ticket, sí. More yo voy a pero que veitemos internet. Internet, sí, sí, sí. Bueno, esas formas son las que demuestran a una lengua guaraní que es versátil. Sí, sí. Se mueve con facilidad, está en la boca de la gente,
nadie pone reparos, nadie se denomina, nadie se cae, Sí. todos entendemos al final. Claro, es lo mismo, yo cuando estoy en una sala de clases yo enseño buen guaraní, porque esa es mi Claro, función, sí, ¿verdad? Que sí, la sí, sí. gente haga después con lo que quiera afuera, que el problema es la gente. Totalmente. El médico va a la facultad y estudia Guaraní, sí. anatomía Anatomía, o fisiología sí, humana sí, como tiene que ser. claro. Pero de allí a lo que ocurre en la calle es otra cosa, ¿verdad? Bueno, Totalmente. entonces, la academia o la ciencia, en este caso, ¿qué hace? Y desarrolla las formas correctas. Nosotros enseñamos eso, ¿verdad? Tenemos gente, pero impresionante la cantidad de gente hoy que conoce bien guaraní. En el caso nuestro, para que Sí, tengan una idea de la gente que nos escucha, sí, el que estudia 4 años y tiene una licenciatura, el sí, licenciado, sí, sí, con una tesis individual. Luego hace una maestría, sí. normalmente 2 años, 2 años y Claro, medio. claro, claro. Bueno, y de allí hace un doctorado, otros unos 2 años y medio a 3. Estamos hablando de casi 10 años de Y estudio, estudio guaraní. donde vos estás continuamente en una sala de clases. Vos tenés siempre enfrente a un profesor, una profesora que te está orientando y vos estás aprendiendo 10 años. 10 años, sí. Entonces, hoy nosotros tenemos gente competente, gente preparada, Sí. gente que está haciendo el trabajo, Julio. Que hoy en día se plantó trabajamos nosotros en 100 distritos en todo el Sí, Paraguay. eso iba a comentar. Sí. ¿Cuántos son los integrantes ahora? Los voy a dejar ahí en Ateneo. En el Ateneo nosotros Sí, tenemos formado hasta hoy, primero está el curso de un año, que es un curso básico, sí, sí, sí. que cuando eso creamos cuando iba a empezar la reforma. Ya, ya. Estaba ahí, hoy Ese coordinaba es la guaraní, reforma del 2000, de la década del 2000. de 1994. Ah, 94, sí, sí, 94. sí, sí, sí. Y en ese momento todo el mundo dijo, ¿dónde voy a estudiar? Yo necesito o sea, escribir, leer, Sí, vocabulario. porque el guaraní ya se impuso el guaraní. Entró. Sí, Y sí. bueno, ¿y qué fue lo que hice? Por eso se llama curso básico, es un Sí, año. sí, El sí. que quiere se queda con eso, no hay problema. Ya, Bueno, ya. pero la mayoría después hizo, ese curso hasta hoy lo realizaron casi 150.000 personas en todo el En Paraguay. aquella oportunidad. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Desde el inicio en 1988, que nosotros fuimos por primera vez acá a Aguazú, donde empezamos los cursos de guaraní, hasta hoy que estamos en 100 distritos. 150.000 es un número alto para el Sí, guaraní. sí. En la región luego no existe algo parecido. Y de esos 150.000, 32.000 hicieron el profesorado, son profesores. Sí, sí. Y de esos 32.000, 12.000, casi 13.000 son licenciados en lengua guaraní, Ya, ya, que ya. también es un número alto. Alto, sí. Y de esos, ponerle que unos 1.600 son magísteres, y de esos 1.600 magísteres, unos 400 son doctores hoy, y están diseminados en todo el Paraguay. Bueno, y ellos se encargan de desarrollar los cursos a la gente que hoy viene a estudiar. ¿Qué es lo interesante también hoy, Julio? Sí, sí, sí. Que mucha gente joven viene a estudiar guaraní, ¿verdad? Estamos hablando de terminar el colegio Y y ya directamente va a de estudiar guaraní. guaraní, Sí, ¿verdad? sí. Teniendo opciones como medicina, derecho, arquitectura, economía, lo que Sí. vos quieras. Y entran a estudiar guaraní. Y va a ir a echar amor, a ñemoranduse guaraní, Sí. maicoa se ve. Es la respuesta. Nosotros tenemos un alto porcentaje de egresados, gente joven. Ya. ¿Sí? Y entre ellos, por ejemplo, Sí. gente que está en tu rubro mismo. Vos Medio de sos, te comunicación, dedicás sí. a la comunicación, también al arte, a la Sí, música, la ¿verdad? música, claro. Yo cuento con orgullo, ¿verdad? Que muchos de los artistas más conocidos hoy están estudiando guaraní. Sí. Y cantan en guaraní. Claro, y es lo que está comentando es también una obligación nuestra, porque en la Facultad de Filosofía, uno para ser licenciado en Ciencias de la Comunicación debe de estudiar 3 años guaraní. Así mismo. Yo tuve la satisfacción de haber enseñado en la década allá 90, casi entrando al 90 y 80, después del golpe y un poco después, justamente en la carrera de periodismo allí, ¿verdad? Sí, sí. Y mucha de la gente que ya se formó hoy está en los medios, por no decir todos, ¿verdad? Claro, Lo que ha sí. pasado, hoy están ocupando cargos importantes, están en el micrófono, están en la parte de prensa. Gente que inclusive ya aprendió a escribir y a leer guaraní. Alguien me va a decir, no, pero no fue tan buena, pero igual, algo ya sabes, Sí, algo sí, que sí. se te quedó allí, ¿verdad? Que es lo que interesa, porque nosotros tenemos que saber leer este proceso de la siguiente manera. Sí, sí. Si miramos hoy la reforma que empezó en el 94 al 2026 son 32 años nada más. Sí. Una cifra, pero pequeñísima, al lado de los 200 años de castellano Claro. en la educación. En la educación, sí, Bueno, sí.
¿Y qué tenés vos antes del 94? Y un tiempo de represión, de marginación, de discriminación, Aniqueñe Guaraní. guarango, Guarango, indio, sí, 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 de sí. Yuruqui, ay, Sí, sí, sí. llegué más guaraní, De bueno, Acanedo, de de sí, Acané, claro, eso tenés hasta acá nomás, te sí, das sí. la vuelta y 30 años atrás, vos veías eso, Sí, los castigos, que sí, está Ok Cupepe, de sí, Yeya Ore, correr escuela con la pija, mía, no voy a hablar más guaraní. sí, Bueno, sí, sí. acá nomás está eso. Y de allí entonces contaba 32 años ahora. Y si yo le suelo decir a todo el mundo, ¿verdad? Si hoy hay papás y mamás que tienen por arriba de 35 años y me dicen, yo no entiendo, yo a ellos le doy la razón. Y digo, Claro. bueno, ustedes tienen que entender que no estudiaron guaraní, por consiguiente les va a costar El sangre, tiempo. sudor y lágrimas enseñarle al hijo porque ustedes no estudiaron guaraní, tampoco la culpa de ustedes. Claro, porque no ¿Quiénes estaba en son el los que, sistema. claro, quiénes son los que probablemente ya van a poder por lo menos algunas cosas contarles a sus hijos y estos que ya pasaron por el proceso? Sí, Bueno, entonces, es una historia medio complicada, pero al fin y al cabo yo creo que todos vamos entendiendo y allí es donde ahora mismo el Tertulia 920 sí, contigo, sí. con Julio Dávalos, está haciendo abriendo un espacio para que la gente se interiorice de esto. Claro, Para claro. aquellos que no saben y dicen, bueno, pero qué complicado, y por qué no sé. Y lastimosamente no aprendieron, no porque no quisieron, porque el sistema no Sí, contemplaba la enseñanza. Algunos colegios, así de, contaba con los dedos de la mano, yo soy egresado del Colegio Nacional y yo estudié 6 años de guaraní en el colegio. en el En el colegio. colegio, bueno. Sí. Pero era la excepción, ¿verdad? Porque allí se daba guaraní. El único acá, después ya estaba el Saturio Ríos de San San Lorenzo Lorenzo, y sí, sí. era también acá el presidente Franco, en fin. Pero después ninguno. Yo creo que República Argentina también con la profesora Odulia. Obdulia, sí, sí. Obdulia, Bueno, sí, sí, sí. pero repito, ya estamos hablando de tiempos más recientes. Sí, 92 Yo, para sí, arriba, sí, sí. yo te hablo en el Colegio Nacional Anay, empieza a enseñarse en 1956 ya, ya. y se Sí, mantuvo hasta hoy, ¿verdad? Bueno, entonces a lo que ya quiero entiendo, llegar sí, con sí. esto, Julio, es a lo siguiente, que todos tenemos que tener un poco de paciencia con esto que está ocurriendo, Sí, ¿verdad? Porque a veces esto también genera, no digo en todos los ámbitos, pero de vez en cuando ciertas actitudes en contra y las llaman a oír, sí, y de provecho tañandé. Bueno, por el otro lado, yo tampoco tengo nada en contra del inglés, ni el claro, francés, ni el claro, claro, alemán, ¿verdad? claro. Todo lo que aprendemos nos va a enriquecer. La cuestión nomás acá, vamos a atender a quienes, a los que hablan guaraní, que son la mayoría, o vamos a llenarnos de inglés y la pregunta es, ¿dónde vamos a usar? Ahí está. A no ser que todos tengamos un pasaje, qué sé yo, por 2, 3 meses, por un Sí, año, 2 años a Miami, por lo menos, sí, por lo ¿verdad? menos Y por allí allá. a ir a decir Butterfly y Sí, compañía. Pero acá hago este comentario porque alguna vez pasaba por una clase y escuchaba que todos los estudiantes que están adentro eran del segundo de la media, repetían, y yo me quedé parado, congelado allí, sí, sí, escuchaba que decía Butterfly, Butterfly, sí. bueno, y esperé que termine la clase. Y al terminar la clase, cruzaron por delante mío dos jóvenes, una Sí, chica y un sí. muchacho, y les paro y les digo, ¿qué estuvieron dándole? Inglés. Ah, porque escuché que decían Butterfly. Y sí, Butterfly. ¿Qué es Butterfly? Mariposa. ¿Y están seguros que es Butterfly? Le digo. Y sí, sí, sí. Butterfly. En Butterfly. Bueno, es Butterfly. Bueno, Butterfly. allí está la diferencia. Bueno. Sí, Si sí. vas a enseñar, enseña bien. Si Claro, no, una estafa. totalmente, Bueno, y eso totalmente. lastimosamente ocurre también cuando a veces se impone algo que no es nuestro y que la gente después no le va a dar uso. Y ellos después van a repetir, Y claro, y Butterfly. por eso te decía, si llegan a pisar Miami y se Claro, Butterfly, sí, se le, sí, se le por eso manda de sí, vuelta. totalmente. Bueno, eso es un poco para Sí, comentar sí, cómo este proceso va avanzando. Hoy tenemos más gente, sí, te decía, y vos seguramente con ese ojo crítico que tenés, que sos un observador de todo este fenómeno cultural, te habrás dado cuenta de estos conciertos que se hacen acá frente al sí, Panteón. Yo totalmente. le pongo a Néstor Loa allí. Sí, Y Guatamina, hago por ahí anime. sí, Le hace bailar a los sí, pendejitos, sí, polka. sí, polka. Y ese es un Sí. fenómeno nuevo. Y te digo, ¿dónde me agarró la piel? Ahora tengo Sí, la piel de gallina. sí, sí, Mis hijos son scouts, sí, sí, y para hablar inglés, sí. que en realidad tienen que ser exploradores, ¿verdad? Explorador. Exploradores. Ajá. Bueno, tocan la banda de músicos del ensamble de la Policía Nacional Sí. con la polka. Todos los chicos empezaron a bailar y ellos se agarraban como pareja y empezaban. Mira, Sí, eso es impresionante. impresionante.
Bueno, y le tenés, por citar nomás Sí, nombre, sí. espero Tierra Adentro. que ninguna artista se Sí, nombre, enoje, nosotros sí claro. nos olvidamos. Sí. Como ponemos nombre de todo un Porque ejemplo. Néstor Lo, creo que, a ver, de mi punto de vista, Néstor Lo, Asunceno, empezó con Eh, esta... y vos sabés que Néstor López está por ser licenciado en Guaraní, está dicho sea paso, por eso te digo, hay gente que Ah, está... ya, 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 ya. Y cuando dijiste tierra adentro y Sí, Dani Mesa es guaraní hablante, él guaraní es hablante, tomantín. sí, sí, Su sí. papá y su mamá son profesores de guaraní. Ah, con razón. Sí, para Oñecoaga, Dani Sí, Mesa. Bueno, y allí le tenía a Dalma Ferreira. Dalma Ferreira. Dalma Ferreira, profesora de guaraní. Hoy en día entró a cantar Noelia Casola, ¿verdad? También, Ellas eran compañeras, sí, las sí, dos son profesoras de guaraní. sí, sí. Entonces, habrás visto con el famoso, la noche final del Festival del Poncho Paraí, Sí, cuando sí, gana 1000 librites, sí, y le anuncian allá como ganadora, ella entra y canta la canción. sí, 3 palabras dijo en guaraní. sí. El público terminó de cantar la Esa canción, canción. totalmente en guaraní. Guaraní, Y sí, vos mirás, eran todos mitaí. sí, Bueno, entonces, ese es el fenómeno hoy. Y qué importante, más allá de los profesores que claro, somos nosotros, sí. la función que cumplen los artistas y los medios de comunicación. Comunicación. Porque nosotros difundimos también la música. Así mismo. Sí, Donde yo veo eso, si yo no fui al festival, visto en la en tele. la tele, sí. ¿Verdad? Esas son, digamos, las acciones hoy que nos muestran un guaraní posesionado de una manera interesante. Sí. Todavía obviamente falta mucho, pero entre esa noche oscura tan larga y este Sí. tiempo, pues tenés un guaraní más renovado, yo te decía versátil, que está en la Sí. boca de la gente. Claro. Y bueno, estamos en Tertulia 920 con el Bojara David Galeano del Ateneo de la lengua Y cultura idioma y guaraní. cultura guaraní, que están entrando en el mes de agosto, el mes del idioma guaraní. Ahora la consulta para recordar Ujú. la fecha del idioma guaraní y del por qué esa fecha se celebra el idioma guaraní en Bojara. Perfecto. Agosto, mes del idioma guaraní, esta es la edición, va a ser la que vamos a empezar ahora, la edición número 41, 41 años Sí, sí. haciendo el mes del idioma guaraní, donde decir el mes significa los 31 días de agosto con una actividad cultural como mínimo. Sí, sí, sí. Conferencias, charlas, seminarios, talleres, congresos, festivales, exposiciones artesanales, de todo entra. Sí, sí, sí. Encuentro con la poesía, con la música, con los casos ñaumbegu. Y eso, nosotros vamos a hacer la inauguración y aprovecho por ti del medio y también te invito a vos. Gracias, Bojara. Vamos a estar Y presentes. con mucho gusto te vamos a recibir y a todos los oyentes y a los televidentes de la radio y el canal de Radio Nacional de Paraguay. Este domingo 2 de agosto, Sí, sí. oficialmente de las 10:30, pero a las 11 va a empezar el acto central Sí, sí. en nuestra sede que está en Fernando de la Mora. Uno pone en el buscador y ya van a tener Ya. enseguida Fernando de la Mora. Sí, sí. Estamos a 3 cuadras de la ruta Marical Estigarribia, allí en pleno centro de Fernando de la Mora, kilómetro 8, hacia zona sur. Bueno, y allí se va a hacer un encuentro grande de inauguración. Y eso va a incluir, como te decía, todo un mes actividades que se van a hacer, tanto acá como también más allá de nuestras fronteras. Yo justamente el 6 de agosto voy a estar en la Universidad Federal de Dobrados, en Mato Grosso, hablando del guaraní, ¿verdad? Sí. En el mes del idioma guaraní. Allí está un director nuestro, uno de nuestros tantos promotores afuera que se llama Arnulfo Morinio. Y bueno, y allí se van a ir sumando actividades en todos los horarios, en escuelas, en colegios, en las calles, Sí, en las sí. plazas, ¿verdad? Y esta edición tiene algo muy interesante. Vamos a homenajear, todo el mes se va a hacer como un homenaje a dos grandes, pero grandes del teatro paraguayo. Doña Amada Gómez, Sí. ¿verdad? Y nada más y nada menos que Wilfrido Acosta. Acosta, sí. Mocoyoabe epona ecuagua anime a Mocoyoabe Mocoyoabe oye ya puede tinge chacua, un homenaje. Bueno, y eso va a incluir, repito, una serie de actividades todo el mes. El Día del Idioma oficialmente es el 25 de agosto. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque el 25 de agosto de 1967 se hizo la famosa jura de la Constitución. Sí. Y era feriado inclusive. En ¿verdad? aquella Que oportunidad. ahora el presidente actual restituyó el día feriado Por junio. por junio, Sí, claro. Y que es el 20 de junio Sí, ahora. sí. Y bueno, en aquella oportunidad, al promulgarse la nueva constitución, esa constitución incluyó 2 artículos. El artículo 5 que decía los idiomas nacionales del Paraguay serán el español y el guaraní. Sí. Y decía, será de uso oficial el español. Conste que el pedido
que fue liderado por el doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa. Hizo un texto completo, fundamentando todo, y que le pidió a mucha gente, gente respetada, Sí, sí. gente destacada en el ámbito cultural, literario de nuestro país, y todos suscribieron. Se presentó a la Asamblea Nacional Constituyente y lastimosamente no tuvo la mayoría. Quedó como lengua nacional. Es el primer reconocimiento constitucional del guaraní. Y esa misma constitución tenía un segundo artículo, el artículo 92, que decía: el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Entonces, ¿qué pasó? Los profesores de guaraní decidimos, yo estoy incluido porque en ese tiempo yo era profesor y era parte de la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní, con el famoso, legendario profesor Pedro Moliniers. Sí, sí, sí. Habíamos decidido que el día del idioma guaraní sea entonces coincidente con la jura de la Constitución, por ser la primera que reconoce, le da estatus constitucional guaraní, que ese sea el día del idioma guaraní. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con nosotros en el Ateneo? Y me remonto otra vez. El Ateneo va a cumplir ahora en septiembre 41 años. Sí, sí. Hace 41 años nosotros recorremos el Paraguay como mínimo 5 o 6 veces al año. La gente está trabajando cada día a día en su comunidad y nosotros vamos a acompañar el trabajo de ellos. 41 años. Y bueno, cuando empezamos, contando con los dedos de la mano, justamente acá Radio Nacional, vos tenías probablemente Radio Primero de Marzo, y cerramos el círculo con, creo que era Radio Caritas, Emisoras Paraguay, por allí nomás, ¿verdad? Canales habían solamente dos, y diario era prácticamente uno, que era el diario Hoy en ese momento, ¿verdad? Bueno, si vos ibas a hacer una actividad y llevabas tu gacetilla, era famoso eso, yo recorría Asunción todo el tiempo llevando gacetillas, y bueno, no entraba en la promoción de ese medio, era como que el acto nunca se hizo. Claro. No tenía una visión pública. Entonces nosotros resolvimos, para evitar esa situación, crear un evento grande. Entonces, si no te anunciaban el 1, te iba a hacer el 2, si no era el 2, el 10, si no era el 10, el 30, pero en algún momento alguien iba a hablar, y efectivamente eso ocurrió. Ahora cumple 41 años esa edición, y por eso que nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní hablamos de agosto, mes del idioma guaraní, en sus 41 ediciones ahora. Esa es un poco la situación, y vamos a ver de todo. Apasionante el relato, Bojara. Porque uno se remonta atrás, y cuántas peripecias pasaron como Bojara. Mira, yo son las cosas de la vida. Yo tengo que ser agradecido con el Creador y con la vida y con todo, ¿verdad? Yo siempre estuve en la primera línea. Allí enfrente, yo estuve todo el tiempo liderando esto con otra gente. Te citaba el caso del profesor Pedro Moliniers, el caso del profesor Feliciano Acosta, el caso de Tadeo Zarratea, el caso de Almillo Aquino, Conrado López, que lastimosamente ya no están hoy, Rudy Torres, Félix Guarania, Sabino Jiménez, son nombres. Gente de la cultura también, Fuerte. Y imagínate que asumimos una especie de cruzada. Porque no era fácil, ¿verdad? Y así como decías, te ibas acá y chocabas con alguien que directamente decían nada de guaraní, prohibido, anique. Bueno, y estábamos hablando de las propias autoridades educativas en su momento. Nunca olvido que una vez nos tocó, justamente como Liniers, ir a hacer una solicitud para que, por ejemplo, biografías de paraguayos destacados se incluyeran en los libros. Estamos hablando de 1986. Como de Cruz La Rosa, que después, recién en los 90, se pudo... ¿Verdad? Se le promocionó. Y llegamos y hablamos con un director entonces, y él nos recibió, y ya de mala gana, ¿verdad? Ya sabía él que éramos parte de la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay. Y cuando él sale en un momento y dice, Pepe Botá, oñemos en Acuago, a ver, ¿a quién quieren promocionar ustedes? Y lo primero que le salta a Moliniers es a Emiliano Re Fernández. Y la persona totalmente desubicada sale y dice, a ver, peca Urapoque, Pepe Botá. Y Moliniers sobre la marcha le dice, Shakespeare pregunta a ella que Urapoque ahí le dice.
Sí, sí, Bueno, pero, y sí. entonces él le dijo, y allí sale Molina y dice, pero está y cuando va a ir, me dice. Y salimos, ¿verdad? Sí, sí. Ese tipo de situaciones nos tocó muchísimo. Golpeamos puertas acá, nos abrieron, golpeamos allá, abrieron y después cerraron. Pocos fueron los que abrieron las puertas, ¿verdad? Y en ese sentido es que justamente yo siempre pondero, y dicho sea paso, te agradezco, Julio, esta No, gentileza, gracias, muy amable que a no usted. es, aclaro, no es para mí, sino que a través mío el tema del Ateneo en Sí, particular, sí, y yo sí. sé que muchas otras instituciones que, por ejemplo, en un espacio tan importante como en este horario en que mucha gente en todo el Paraguay nos escucha, y más allá del Paraguay, Sí, a total, todos sí. aquellos que nos escuchan en Estados Unidos, en España, y tantos paraguayos que escuchan Radio Nacional, que por lo menos a través de este espacio tan valioso, nosotros podamos contarles esto, que sepan, escuchando toda la campana, como se dice. Porque a Claro, veces claro. escuchamos una y es la interesada que te dicen, no, ve ahí, que, ve Sí, que, bueno. Y el otro lado, escuchando también nosotros también tenemos nuestras pruebas, nuestras evidencias, hay fotos, hay sí. documentos. Y entonces, en ese sentido, Julio, esa lucha no fue fácil. Hasta, hasta ahora te puedo decir, hay tantas cosas que queremos y que no Hasta ahora se podemos le hacer. cierran las puertas. Claro, Sí, imagínate vos qué lindo sería en algún momento contar con un fondo nacional para la promoción del guaraní, por ejemplo, en materia bibliográfica, libros, claro, en sí. materia de De discos. discos, sí, Bolivio sí. y pura jijara y Aquí, por catupiría. ejemplo, Tapená es el rock guaraní, el Ahí está, primero que 1089, ahí pero está. no se le dio, no se le hizo caso a Ojo Lleguí, güey, Buenos Aires. Va, eres veo viejo, ya es Sacuay. Yo creo que, por eso te decía, Sí, hay como un cambio interesante de conciencia hoy, sí. ¿verdad? Y Y ojalá que eso se refuerce, sí, porque en ese momento de Tapana, yo recuerdo sí, Tapená, sí. qué triste fue eso de saber que finalmente no prosperó acá y tuvieron que hacer la retirada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Triste, Triste triste. fue porque con todo vino, creo Santos el apellido, Sí, o sí, Dos Santos, sí. Vino con todo y bueno, el único que se quedó fue Quique Calabrese. sí, sí. Pues después Jopa y Teji, güey, Buenos Aires. Bueno, y ese es justamente uno de los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, tener estos espacios para que nosotros tenemos poetas, una maravilla, tienen sus obras guardaditas allí, Sí, tienen a lápiz, en hoja. Qué lindo sería que en algún momento, o a nivel nacional, o a nivel departamental, o a nivel distrital, sería, bueno, este año vamos a publicar por lo menos claro, 10 claro, libros, sí, sí. y el siguiente le prometemos a fulano, y son 30 y a los 30 la vamos a publicar. Vamos a ir publicando de a 10 de a Está 5 bien, como sí. sea, pero eso es lo que no tenemos, porque sobra material. Lo que Material, sí, falta es efectivo, sí, dinero para poder, en este caso, ayudar a que esas obras sean conocidas. sí. Por creatividad, hay Mucho, mucha mucho. creatividad en cuanto a guaraní, castellano, la cultura en sí. Y hay un despertar también, me estoy dando cuenta, Bodejar, en esa cuestión, en que ya no se tiene miedo de hablar de mito, de las leyendas, porque si hablan la música otra vez, Cachiporro mismo habló del señor Pombero. Así mismo. Y fíjate que no somos los únicos. Vos donde ponés la planta del pie, vos irte a Japón, a Sí, China, a Alemania, a Estados Unidos. Yo suelo decirle a mis alumnos, sí, sí, ¿verdad? Lo que acá el pobre medio raído, el que le sí, embujía ese que tenemos, allá sí, en Estados Unidos sale en la tele, ¿verdad? sí, sí, ¿Verdad? totalmente. Y El te lobizón le muestra, dicen sí, ellos, el sí, Luisón allí, qué sí, sé yo, con el cabello más, mejor peinado, sí, usando shampoo. El nuestro, ya te digo, acá medio que le embujía, sí, sí. pero el Luisón El también. lobizón, claro. Luisón y el Pora es Pora, ¿verdad? Sí, O sea, no tenemos nada que echarnos atrás, ¿verdad? claro. Y, Estamos en una situación interesante. Y te hago un comentario, ya que ok, ok, tocaste sí, eso. sí, sí, Ayer fui, y qué orgullo que yo particularmente yo siento, y sé que mucha gente siente. Ayer fui a emboscada a la compañía Minas, sí. donde están los guaycurú. Ah, Y Guaycurú, ayer sí, se vistieron los guaycurú sí. con su plumaje de gallina, eso que hacen promesa y que cada año vienen a agradecerle a San Francisco Solano, San Francisco ¿verdad? Solano, Y sí. la gente, ayer yo he visto impresionante la cantidad de extranjeros Sí, que estaban allí en Minas, que es una compañía. No, no por eso estoy diciendo que es claro, claro, pequeña, claro. no, es una compañía que atrajo la atención de muchísima gente. Y Los medios de prensa, todo el mundo hoy publicó algo sí, de de Minas, Guaycurú sí, sí, Ñemoné. sí, Y eso es algo tan valioso que ojalá, así como ocurrió con el fenómeno Tañarandí, sí, ¿verdad? sí, ¿Por sí. qué no puede ocurrir ese fenómeno en Minas y que la propia autoridad asuma con fuerza
y que haga una buena promoción y que eso ayude a generar recursos para la comunidad, que se venda artesanía y que se venda bien Claro, y que se venda caro, claro, con el ¿verdad? precio Claro, correspondiente, porque claro. si nosotros no nos damos valor, Julio, los de Sí, afuera no nos van a decir nada. totalmente. Porque a veces decimos, es artesanía Eh, indígena. ese Ese es el error, llegó, sí, ¿verdad? Vos sabés que una vez me tocó, estando acá en Areguá, fui con mi señora. Yo tengo la costumbre de regalar solamente artesanía. artesanía. Yo no regalo. Me invitan o yo les invito, no esperan lo de mí cosas extranjeras. Y no, no es que es fobia. Claro, Pero claro, yo priorizo lo nuestro, ¿verdad? totalmente, sí. Entonces fuimos y estaban los famosos cururuquí allá en Cururu, esa sí, finca, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Estaban todos de moda que traían la suerte, Sí, ¿verdad? sí. Ajá, por Anduina, le digo yo a la señora, señor, ¿cuánto es? 2.500. Me dice. Bueno. Y en ese momento se estaciona detrás mío Sí. una camioneta, hermano querido, Sí. que era un tipo, Una parecía nave, una nave espacial. nave Se espacial. baja el tipo pililimbao, Sí, la de oro, oro. todo. Y se baja y dice, señora, le dice, ¿cuánto está esto? Y el mismo que yo pedí, Sí, pues, sí, ya 2.500. Y le sale él y le sí. dice, Bataina, una feroz, una máquina de novela, le dice, ¿y si llevo una docena? Entonces no me aguanté, le digo, disculpame hermano, te vayan a enojar conmigo. Mira lo que tenés acá, esta O máquina. sea, si a una docena quería que se le hagan 2000 Y guaraníes. quería que no le baje. Entonces yo le digo, hermano, ese amigo, mira, ¿qué te va a pagarle a 25.000? Vos Sí, tenés plata, le digo. Esto es claro. obra de arte, le digo. Me salí porque Sí, tenía que ir a otro lado. sí, Y recuerdo que di una vuelta. Y sí, cuando volví, pasé otra vez despacio. Esa es la sí, 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 famosa avenida donde hay tanta gente. Y me volví a estacionar a un costado. Y se acerca la señora. sí. Y me dice, señor, le digo, "Ay, pero señora, me dice, sí, sí, iba también a metan de la chara de cimiento que era a mí, la cuana en vaina. Me da así Sí. un recuerdito. Le digo, le digo, a pagar amigo, o sea, 25.000 cada uno. ¿Cómo vive el paraguayo no le va a pagar? Digo, Bien. llenan un pantalón que se llama de algodón paraguayo y después Sí, te devuelven con una marca con una feroz allí, marca ¿verdad? así, así Y vos es. pagás carísimo. ¿Y por qué Sí. acá no vas a pagar por Y una obra aparte, creo paraguaya? que el neumático, eso que habrá comprado cada que tiene que No, estar cambiando es una su cosa imponente, camioneta. ¿verdad? Pero Sí, digo nomás en eso, que tenemos que, en este tiempo, ¿verdad? Así sí. como la música está entrando, ojalá ese poncho de El 60 poncho, listas. sí. Viste que todo el mundo tiene Sí, ahora. y el poncho de esta lista a nivel del rock entró ahora y los rockeros jóvenes compraron porque el guitarrista este de este grupo que vino, Sí, sí, sí. no es Ligno que el otro, sí, Ya bueno, sé, recuerdo el nombre, no, se sí. puso él y ¿qué ocurrió? Empezó la moda Ujú. y ahora de cada 10 Bueno, dos tienen el poncho, sí, por enhorabuena. eso, Imagínate, vos le estás dando, le estás pagando a alguien que sí, hace ¿qué arte. hace? Sí, arte, Arte sí, sí, no es cualquier cosa, ¿verdad? Y por eso digo, si nosotros mismos empezamos a valorar y que la producción también sea siempre una producción una producción buena, decorosa, sí, sí, buena. sí, A sí. nivel ya ahí, Cambilla, yo primero Ah, Cambilla, y después, que no sea así. claro, Hay que generar conciencia en los sí, productores también para que ese producto sea valioso y generar también estas especies de turismo sí. local, donde la gente me llamó la atención, seguramente a vos también lo de Yaguarón. De Aguarón, sí, Yaguarón tiene una partida de sí, sitio que vos te vas y te llevan acá, te cobran, perfecto, sí, pero pero uno inclusive vale puede la pena. pasar la noche ahí en lo alto del El cerro, cerro, ¿verdad? Que sí, tiene su y museo, que ahí tiene uno artesanía, escucha caso en de Mombeúta, todo, sí, pero gustan de la Luisón, el la bomberos mía. amaliciado mío, Bueno, entonces por allí viene la mano y sí, digo que hay un despertar y yo sigo insistiendo, tan importante es un medio, y en este sí, caso Radio Nacional del Paraguay, para dar a conocer esto y generar esa conciencia en la gente. Eh, Perdimos mucho nomás se nos metió en la cabeza y es legado de la Triple Alianza hasta hoy, sí, ¿verdad? Yo creo que todavía una partida de legionario por allí, ¿verdad? sí, que los Que, extranjeros era que ellos con tal de difundir lo nuestro van a hacer cualquier cosa y muchos de ellos están instalados y hacen espacio de poder. Digo en ese sentido que, fíjate vos, sí, normalmente hay personas que hasta hoy dicen, yo no quiero hablar mucho porque me diga que se van a reír de mí. No importa, que se sí, rían, pero es hablar, hablar, claro, hablar.
Y mientras vos hables, mientras vos digas Paco Vague, diga Yetí, Sí. Mandió, Ñandutía, Opoí, O el idioma, Yajá, claro, Yajá, podés Yacalú, usar sí. una, dos, tres palabras Sí. y estás hablando y le estás dando vida a una lengua que no existe una lengua parecida al guaraní, Julio, No que existe. haya sufrido tanto, que haya sido marginada, reprimida, degradada. Eso pasó el guaraní. Y hoy nosotros acá hablando Que guaraní, y estamos hablando hablando guaraní, guaraní. guaraní. Y Bueno, eso que nos estamos diciendo que el guaraní es el creador del fútbol, ¿no? así mismo. Yo estoy posteando eso y Excelente. digo en todas partes que nació en San Ignacio de Guazú, Ujú, que la primera práctica fue guaraní con jesuitas. No sé quién habrá ganado. claro. Y, Pero es paraguayo y hay que hacer sí, hincapié en eso. y este mundial de fútbol, justamente las raíces estuvieron ahí, porque hay presencia o sangre guaraní en los argentinos y Sí. sangre de misioneros jesuitas en los españoles. No, nunca olvido al arquitecto Rubiani que recordaba algo como que casi el 60% de la población argentina tiene sangre indígena. Sangre indígena, sí. Y que él se había hecho, siendo él de ascendencia italiana Sí, sí, por las dos partes, él decía, yo tengo 35% de sangre guaraní, decía. sí. Tiene más sangre guaraní que de Que Italia o sí, de sí, cualquier sí. otro lugar. Sí, Y eso es, yo creo que una cuestión importante en lo que te decía, cómo sí. mantenemos, cómo esa lengua misma se resistió, independientemente de lo triste, lo doloroso de la sí. triple alianza contra Paraguay. Allí se usó el guaraní. Y eso mismo cuando comienza la persecución, nuevamente en la guerra del Chaco, Estigarribia se Sí. dio cuenta del valor y declara el guaraní como idioma oficial de Claro. la tropa paraguaya. Y además agrego más en lo que tiene que ver al estudio del periodismo, de la comunicación en sí, el periódico combatiente como Cabisuí, por ejemplo. Así mismo. Y estaba el periodismo en guaraní, redactado en guaraní, el idioma guaraní. Ayer fue el día de nacimiento del mariscal Francisco Solano López. Sí, sí, sí. Y López, el 18 de mayo de 1867, en Paso Pucú, Sí, le llaman los entendidos en guaraní, ya cuando Sí. la guerra entró en territorio paraguayo, sí, ¿verdad? sí. Y le pide, háganme un alfabeto, pues ya pues se tenía cheguete. Sí. Bueno, y allí estuvieron el famoso Luis Camino Sí. y también otros más que se sentaron y elaboraron. Y consecuencia de eso sale el Cabisurí, el Cacique Cacique Lambaré Lambaré, sí. y los otros La menos, Estrella, ¿verdad? creo La que- Estrella y el Centinela. ¿verdad? Centinela, sí, sí. Bueno, y Cabisurí, eso que te pica Sí, así, así, ¿verdad? sí, Bueno, sí. y ese era el efecto que tuvo Muy sobre los sarcástico, aliados. Claro. Decía una parte, Bojapui añarimbaco y arinda yeoí, o yoguaba anga, caí yaguá jambopi, pero segundo el caí Bartolomé yaguá Venancio Flores Bopí, la triple alianza guá, decía natalicio de María Talavera. Sí, Natalicio Talavera. ¿Ah? Y bueno, eso es el valor que tuvo, porque eso escuchaban los muchachos. Y estamos hablando de un poeta, periodista que también luchó, Natalicio Luchó y Talavera. lastimosamente murió allí en plena guerra de la Triple sí, Alianza. Natalicio Talavera. Bueno, esa gente que peleó desde Curupaití, que tiene nombre guaraní, Sí, y sí. el general José Uguigis Díaz, ascendido allí en el campo de batalla, Sí. guaraní hablante, algo pirayuba, Sí, algo sí. guaraní mocaguá. Claro. Bueno, pasaba, yo solo recordar lo triste de Pirigueo y las mujeres, los hombres que fueron pero masacrados allí, Quemados también. quemados, decapitados. Sí. Terrible eso, Julio, ¿verdad? Sí. Y hay que decir, porque muchas veces uno guarda y dice, no, pero qué, bueno, hay que decir, y hacerlo con responsabilidad y hacerlo con Totalmente. objetividad. Sí. Tampoco esto no significa vamos a armar una nueva guerra y vamos a Sí. vengar, no pasa por allí, pasa por saber de dónde venimos. Y entonces esas mujeres hablaron guaraní, esos niños que fueron masacrados Hablaron en Acostañú, guaraní. vamos a hacer guaraní. Sí, a Costañú. Acostañú. Eso no conocían inglés, ni francés, ni Sí, alemán, era guaraní. eso es guaraní hablante. Sí. Termina la guerra, el 10% que queda, miserable guerra, genocidio americano, y probablemente uno de los genocidios más grandes del mundo, quedan solamente, la relación dice que eran 9-1, 8-2, mujeres y varones, Sí. aproximadamente 100.000, de más de 1.000.000 que éramos. Sí. Yo suelo decirle a mis alumnos, yo le digo, el suelo paraguayo es un gran cementerio. ¿Tú sabes lo que es 900.000 almas bajo nuestro a pie? nivel país. A nivel país. nivel Luego te vas a poner y Sí. excavar un poco, vas a encontrar Claro, huesos. huesos, Bueno, sí. esas mujeres eran guaraní hablantes. ¿Qué hicieron? Tuvieron hijos como nunca. Sí. ¿Y qué hicieron esas madres? Ellas le educaron a sus hijos recién nacidos, que iban creciendo con ellas en inglés, en francés, en alemán. No, guaraní. Guaraní, sí. Bueno, y entonces
allí tenés el proceso de cómo se fue dando. Conste que allí vino al que recibía el famoso anillo, ¿verdad? Te daban a Sí. vos, después a él, y el último que tenía recibía como 10 a 15 latigazos por hablar guaraní. El que Sí. se arrodilló por hablar guaraní, el que recibió el yurupeté, el que recorrió el patio de la escuela. Todas esas fueron maneras de intentar destruir la esencia de nuestra nacionalidad. No, sí. Porque nosotros somos en el mundo, en esta parte de América, yo digo, luego en primer lugar está Paraguay, y luego más atrás está México y está Perú, en el concepto de De nación. nación, sí, sí, sí. Nosotros tenemos un concepto de nación muy profundo, Sí. ¿verdad? Y basado, sustentado en el guaraní. Es lo que antes de la guerra del 70, pues Mitre fue uno de los que dijo, si queremos destruir a Paraguay, primero tenemos que eliminar al guaraní. Ok, ¿Verdad? Mitre, ¿Qué sí. pasó cuando terminó la guerra? Muere López el 1 de marzo de 1870 y el 8 de marzo, 7 días después, Sí. se prohíbe el uso del guaraní en las Sí, instituciones institución educativas. educativa en ¿Qué Paraguay. significaba eso? Tenemos que destruir al Paraguay, y destruir al Paraguay es destruir Que al el guaraní. idioma guaraní. Bueno, Y no hasta pasó hoy, eso. hasta hoy seguimos Sí. hablando. Inclusive ya hay nombres en guaraní también a ver, de las chicas, de los Sí, varones. yo tengo una hija que se llama Anaín Burucuyá. Anaí Burucuyá, Los por eso. profesores de guaraní Pero hemos hecho Yerutín, sí. una especie de compromiso de ponerle a todos nuestros hijos nombre de guaraní. Sí, sí. Bueno, Por y eso. es un poco una forma de resistir, pero hoy ya lo hacemos cómodamente, Claro. ¿verdad? Hoy ya lo hacemos acá, y hoy ya le escuchamos a fulano que canta, y a este futbolista. Sí, que hablan Todo lo que guaraní. estudió en la selección es guaraní Sí. hablante. Inclusive, no sé si te acordás que el Copa Libertadores Chiquear se le hablaba a sus jugadores ¿Es guaraní? guaraní, le dijo, es tú, me dice. Mm, O sea, sí. tenés Sí, que sí, descubrir, tenés que descubrir, ver. sí. Bueno, y fíjate como eso, el caso de Ramón Sosa. Ramón Sosa. Su papá de Canindeyú, de Maracaná, son Sí, ellos, sí, ¿verdad? sí. Y cuando acá, recuerdo que le hicieron una entrevista, un periodista le pregunta en castellano, Sí. y él le mira bien y le dice, "Ella nació guaraní, me echó guaraní, me niñe", él le Sí, dice. sí. Él no Sí, podía recuerdo hablar. cuando estaba en River Plate, así. Ahí está. Sí. Bueno, esos son ejemplos de la vigencia de la Claro. vida del guaraní, que no es una cosa inventada que ya se está por acabar, que está en terapia intensiva. Ya, ya, Sí. está vigente. Y quiero agregar más a lo que es la guerra del Chaco, que tiene que ver con el arte. Ujú. El grupo de Ciudad del Este, Quasar, Ah, fueron hasta Bélgica. Espectacular, ¿Viste? espectacular. ¿Viste? Pues cara, como a mí me dio la piel de gallina Sí. porque atentamente escucharon el público belga sí. sobre lo que Mucha es el gente. genocidio por y habrá habido unas 20.000 personas mínimo, fácilmente. El machete se pope. Y ellos repitieron, machete se pope. Imponente, Imponente. imponente. Y vos sabés que eso, la relación tan breve que Sí, hizo sí. González, creo que Sí, era, González, sí, José María. José María, Sí, sí. que José María, José María. cuando él le dice a ellos, atento al oído, Sí, sí. y él le hace repetir, Sí, imagínate, machete se- 20.000 por Sí, persona. y machete se pope, se escuchó eso. Se ¿Verdad? escuchó. Eso hay que ponerle una medalla a esa clase de Sí, gente. yo Porque... creo que el Ateneo ya Sí, tiene una sí, no, medalla, seguro, ¿verdad? seguro. Sí, sí, sí. Mira, la cuestión es, Julio, que a medida que surgen ese tipo de iniciativas, Sí, ese tipo de emprendimientos, lo que hace es justamente mostrarnos a nosotros que ese recorrido que estamos haciendo, donde mucha gente lastimosamente murió en el intento. Sí, Yo sí. nunca voy a olvidar a un Rudy Torres, ¿verdad? claro, sí. Capo. Sí, Rudy sí, sí. fue un tipo que trabajó, andaba a pie. Imponente era Rudy, ¿verdad? O don Félix de Guaraña. Sí, Y don Félix después Guaraña. del golpe, el vuelo al Paraguay, nosotros anduvimos con él por muchos lugares. Te decía Sabino Jiménez, un Sí, gran comunicador, sí, Sabino Mario Jiménez. García Ciani, Sí, Mario García sí. que creó el Festival de Tereré, y gracias a él el Día Nacional del Tereré, Sí, porque él hacía siempre el festival a finales de febrero, sí. y entonces pidió que coincidiera el último día del Festival del Tereré con el Día Nacional del Tereré. Por eso es el último sábado de febrero, Pero la fecha del eso día. es bueno recordar el origen y de cómo nace. Muchas veces podemos escuchar a la gente cuando dice, ¿por qué lo que los parlamentarios están así con este tipo de cosas que no son trascendentes? Al contrario, son muy valiosas. Sí. Porque si no, nos hubiéramos estado quejando. ¿Por qué es lo que lo otro? ¿Y Sí. por qué es lo que en la Argentina? Y famoso, ¿por qué Sí. ellos dicen que tereré es lo que sea? Hoy Sí. tenemos el Día Nacional Sí. del ñandutí, Sí. hoy tenemos el Día Nacional de la polca, Sí. hoy tenemos el Día del pojañaná, inclusive. Pojañaná, sí. Bueno, esas son cosas interesantes
en el concepto de nación. Inclusive tenemos en el norte, creo que en Lima es, Ujú. o en Resquín, Sí. que es el, Del el, Mbejú. del Mbejú, el Sí, territorio del Mbejú. el territorio del Mbejú. Bueno, Territorio del Mbejú. es como que, repito, la gente toma posesión de algo que es nuestro. Sí, y el Mbejú ahora, todas las tardes, uno en una cafetería chuchi puede Yehuda. consumir un Mbejú, ya un Mbejú con café, Con o café. con cocido. O mismo el café, el cipá lleva. El cipá, sí. Debe hojar, el cipá. Cipá, sí. Bueno, esas son situaciones que hoy nos muestran, culturalmente hablando, Sí, sí. un escenario nuevo que tenemos que ayudar a fortalecer. Claro, insisto, la competencia está por todos lados. Totalmente. Hoy se vive una guerra no declarada en materia cultural, ¿verdad? El chino entra con todo en el mundo, el inglés siempre, Sí, sí. el francés también. Y bueno, nosotros también nos metimos en eso, Sí, ¿verdad? Nosotros porque- estamos enseñando guaraní en Estados Unidos, estamos enseñando guaraní en España, Francia, en Francia, sí. y bueno, y es una forma de salir también y Sí. decirle. Y ahora los artistas salen y le hacen hablar guaraní a la gente A de la Corea, gente, sí. sí. Y el caso de Quasar, Quasar, sí, sí. buenísimo, buenísimo. Yo digo eso que es un punto que hoy, en este momento contigo acá, tenemos que considerar como un periodo de tiempo nuevo que Sí, empieza a favor de lo a nuestro. favor de lo nuestro. Encantado y un gusto, mi querido Mbujara David Galeano. Pasó rápido una hora. Increíble. Pasó rápido una hora. Esto es para hablar 2, 3 horas. Coste que no hablamos de las traducciones de la obra de Juan Rulfo o Sí. de Mafalda. Y hay mucho de qué hablar de guaraní. Bueno, pero eso sí, expresamos desde Radio Nacional del Paraguay que estaremos atentos a todas las actividades del mes de agosto. Muchísimas gracias y de nuevo.